En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, todo aquel que nos escucha, toda la audiencia, sean bienvenidos una vez más a este su programa, El Deseado de Todas las Naciones, Cristo Jesús, pidiéndole y rogándole a Dios desde ya que pueda y podamos cumplir con nuestra encomienda. Yo como exponente de la palabra hoy y canal Palabra Viva, en exaltar el amor, la misericordia, la paciencia, entre muchas bendiciones que Dios nos ha otorgado, pero sobre todo el exaltar a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, algo que debiésemos meditar y apreciar cada día de nuestras vidas, siempre velando y orando para que podamos responder a esta máxima muestra de amor de parte de Dios como es debido, en agradecimiento, gratitud, por amor y en amor, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole, siendo imitadores de Él y portadores de las buenas nuevas en medio de todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, en el mundo, en nuestros países, sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa, sin olvidarnos que tenemos una esperanza gloriosa, cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni más dolor, y toda lágrima será enjugada, y la muerte no existirá más, pero sobre todo, libres de esta naturaleza pecaminosa, en la presencia de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestro galardón, porque ciertamente Él es nuestro galardón y es un galardón inmerecido, es un regalo de Dios que solamente podemos extender nuestras manos y nuestros corazones y recibirlo. Vamos a presentarnos en oración, presentando nuestras vidas, confesando nuestros pecados, presentando la palabra que va a ser leída y expuesta. Y sobre todo, pero sobre todo, que Cristo brille a través de ella. Ciertamente ella brilla por sí sola, para gloria de Dios y edificación de su pueblo, y en especial a aquellos que no le han conocido aún, puedan reconocer la necesidad, que no solo tenemos nosotros y ustedes, todos nosotros tenemos esa necesidad de Cristo Jesús, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. El único que, como siempre digo y se lo recuerdo, el único que puede y quiere salvarte del castigo eterno y trasladarte de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios. Oh, alabando y glorificando su nombre, dándole gracias, mi Dios, por su misericordia. Como hablaba ahorita, por su sacrificio en la cruz del Calvario, mi Dios. Porque ciertamente usted tomó nuestros pecados, mi Dios, y los llevó en la cruz del Calvario, mi Señor amado, y sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra desobediencia,
por nuestros pecados. Usted, el justo, pagando el precio por los injustos, mi Señor, tomando nuestro lugar. Oh, mi Señor, permítanos cada día verlo y verlo más claro y más claro lo que verdaderamente sufrió usted aquel día en aquella bendita cruz, mi Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, mi Señor amado, porque ciertamente pecamos y mucho que pecamos, mi Dios, todos los días, mi Señor, desobedeciéndole, haciendo cosas que no debíamos de haber hecho o hablando cosas que no debimos de haber hablado, aún de pensamientos, mi Señor. Como siempre yo digo, pensamientos de parte de su pueblo muchas veces, pensamientos incrédulos, mi Dios, sabiendo que usted lo es todo, mi Dios, y que usted está al control de todo, que nada sucede así al azar, que todo verdaderamente tiene un propósito, mi Señor, porque verdaderamente su palabra nos llama a esperar en usted, mi Dios, y nosotros seguimos siendo impacientes, mi Señor amado. Rebeldes a su voz, rebeldes a su palabra. No faltos de entendimiento, mi Señor, porque ciertamente todo está aquí en su palabra, mi Señor, y usted nos los ha revelado, mi Señor. Es que, como lo que vamos a estudiar hoy, mi Señor, quitamos nuestra mirada de usted, mi Señor. Quitamos nuestra mirada de usted. Y mi Dios, si su palabra nos llama a orar y velar en todo momento, es porque es posible, mi Señor. Si su palabra nos llama a amarle sobre todas las cosas, mi Señor, es porque es posible, mi Señor. Somos nosotros los que fallamos, mi Dios. Y yo sé que muchas veces usted lo permite, mi Dios, para que verdaderamente podamos ver la necesidad que teníamos de usted, mi Dios, de su sacrificio. Y que le necesitaremos cada segundo, cada minuto, cada día de nuestras vidas, mi Señor. Mire la palabra que va a ser leída, lo que va a ser expuesto, mi Señor. Dé gracia a mis labios. Confrónteme, enséñeme, redargúyame. A mí primero, mi Señor. A mí primero, mi Señor amado, porque verdaderamente mi confianza está en usted, mi Dios. Que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento es usted, mi Señor, y el que redarguye de pecado es su Santo Espíritu, mi Señor. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, y digo como el apóstol Pablo, ni aún a mí mismo, mi Señor amado. Yo permito que su Santo Espíritu me redarguya y me guíe y nos guíe a toda verdad, mi Dios, para que al finalizar esta noche podamos postrar nuestros corazones ante su presencia, a sus pies, mi Dios, y pedirle perdón una vez más, si necesitamos pedirle perdón, mi Dios, pero a la misma vez apreciar su gracia y darle gracias infinitas por haber llegado a nuestras vidas, por habernos permitido escuchar su palabra. Dándole gracias, mi Dios, entre tantas cosas, porque también usted nos ha rodeado de hermanos que estamos para edificación mutua. Porque ciertamente mis hermanos y mis hermanas me edifican, mi Señor. Y usted me ha demostrado, mi Dios, que ciertamente nunca nos deja solo, mi Dios. Nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado, mi Dios. Yo le pido su auxilio, mi Dios, de todo corazón, mi Dios. Una vez más, yo le pido su auxilio, mi Dios, en exponerle esta palabra. Toda mi confianza está puesta en usted, mi Dios. Siempre procurando, mi Dios, dar lo que pueda dar, mi Dios. Darlo de corazón para su gloria, mi Señor. Para su gloria, mi Señor. En agradecimiento y en gratitud.
En lo personal, mi Dios, le doy gracias porque mi hijo está aquí conmigo hoy, mi Dios. Una vez más acompañándome, escuchando su palabra, dándole gracias porque mis hermanos de la emisora han orado por mí en este día. Porque mi hijo ha orado por mí, porque he estado necesitado de esa oración intercesora, de saber que estamos unidos juntos orando por nuestras peticiones y por propósitos especiales. Y sobre todo, mi Dios, que su obra redentora, su palabra sea exaltada sobre todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, le presento la audiencia, mi Señor. No están aquí por casualidad. En su providencia, mi Dios, desde la eternidad usted escogió que ellos estuviesen aquí hoy con nosotros para escuchar su palabra, mi Señor. Que esta palabra quede grabada en sus corazones también, mi Dios, y que los persiga, mi Señor amado. Y a los que no la han conocido aún, mi Dios, que vengan a un conocimiento más pleno de usted, mi Dios, y de su obra redentora, de lo que usted ha hecho, mi Señor amado, y de lo que usted espera de nosotros como pueblo suyo que somos, mi Dios, sabiendo y reconociendo, mi Dios, que todo lo que usted nos pide, mi Dios, es por nuestro propio bien, mi Señor amado, y traerá gloria y honra a su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote, hemos orado. Amén, mi Dios amado, y amén. Como versículo de aliento por el perdón de nuestros pecados, tengo el capítulo 9 del Evangelio San Mateo, versículo 6. Jesús le había dicho a un paralítico: tus pecados son perdonados. Y los líderes religiosos de la época cavilaban en sus corazones: ¿quién es este que perdona pecado? Si solamente Dios es el que puede perdonar pecado. Y Jesús les dijo: pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, mostrando su deidad. Entonces le dijo al paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Y como yo siempre digo, yo sé que ese paralítico nunca volvió a ser el mismo, porque Jesús no tuvo un encuentro con nadie sin haber hecho una obra de transformación en su vida. Y el mero hecho de Jesús haberle perdonado sus pecados nos da a entender en nosotros que Él obró una obra redentora en su vida, obrando un milagro y demostrándolo a través de su sanidad. Aún así, aquellos líderes religiosos, muchos de ellos, la gran mayoría, no quisieron creer a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante, poco a poco, pero como les digo, dispongamos nuestros corazones y vamos a pasar a un himno de adoración en los labios de nuestra hermana Lidianis Camacho, que yo le doy las gracias de todo corazón, porque ella ha cooperado y lo ha hecho de corazón desde Cuba, desde la Iglesia Bíblica de la Gracia en Matanzas, Cuba. Les voy a pedir, los que tienen sus Biblias cerca a la mano, pueden ir buscando Marcos capítulo 10 del versículo 10 en adelante. Adoremos al Señor juntos, mis hermanos. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde
Oh, gloria a Dios por tan hermosa alabanza. Alabado y glorificado sea su nombre, mi Señor. Mis hermanos, hoy por título tenemos el tema 30, 60 y 100, basado en la parábola del sembrador, una parábola muy famosa, muy conocida. Y yo les voy a decir la verdad, este ha sido el mensaje, la exhortación que más trabajo a mí me ha dado. Ustedes no saben cuánto trabajo me ha dado prepararme para esta exhortación, porque yo digo, bueno, es una parábola tan conocida, es una parábola, es la única parábola que nuestro Señor Jesucristo dio una explicación para ella. Y yo he leído todas mis Biblias de estudio, yo he leído todos los comentarios bíblicos, yo he buscado en el internet explicaciones, todo, mis hermanos, porque es que uno quiere ser fiel a la palabra. Pero también yo digo, mira, porque esto sea una palabra que sea conocida, una parábola que sea tan conocida, no la vamos a pasar por alto. La palabra de Dios es viva y eficaz siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y yo digo, bueno, si yo leo este capítulo, yo me aseguro de leer esta parábola todos los años, por lo menos 1, 2, 3 veces al año, sin contar las veces que me topo con ella, que Dios la pone en mi camino para que yo pueda ver mi condición espiritual. Esto lo vamos a ver más adelante. Y yo digo, bueno, porque yo mismo me escucho, yo escucho los programas, yo escucho mis exhortaciones, porque uno debe procurar mejorar. Nadie nace enseñado. Yo solo sé que aquí todos procuran dar lo mejor de ellos, y yo también procuro dar lo mejor de mí. Y a veces hasta yo pienso que procurar dar más de lo que Dios me ha dado sería tentar a Dios. O sea que yo tengo que trabajar con el 30, con el 60, con el 100 que el Señor me haya dado. Ahí está otra parábola, la parábola de los talentos. Dios le dio a uno 5, a uno le dio 3 y a otro le dio 1. La palabra nos dice que nos da cierta medida de fe a cada uno de acuerdo a la capacidad. Bueno, pues yo procuro dar lo mejor que yo pueda de mí, con la capacidad que Dios me ha dado, recordándome en todo momento, porque mis hermanos, si ustedes me vieran llevando estas exhortaciones con los ojos más abiertos que nada, procurando mantener mi mirada en Cristo y que Él sea el que brille. Y yo meditaba sobre mi propia persona y mi homilética y mi modo de llevar las exhortaciones. Y yo digo, bueno, es que a veces yo hablo rápido y yo quisiera ser más pausado. Y yo digo, bueno, ¿será que a veces yo quiero llegar? Y yo meditaba eso ahorita. A veces yo quiero llegar al destino sin montarme en el vehículo. Y yo meditaba en eso y yo digo, bueno, puede que sí, pero hoy es un buen día para llegar al destino y luego montarnos en el vehículo, porque todo lo que vamos a hablar hoy tiene un mínimo común denominador, y es mantener nuestra mirada en Cristo. Y vamos a errar, vamos a fallar, nos vamos a dejar llevar por los afanes del mundo, nos vamos a dejar llevar por la riqueza, y no necesariamente por la riqueza, sino por la dependencia y la confianza en lo que tenemos a disposición de nuestras manos. Nos vamos a dejar llevar por corazones endurecidos, como decía nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Angélica en su programa del sábado pasado, que dejamos que se nos endurezca en el corazón y dejamos pasar las cosas por alto. Nos olvidamos del primer amor, y es verdad, nos olvidamos de aquel primer amor. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando yo llegaba aquí a mi casa trabajando, yo trabajaba para aquel tiempo de madrugada, cuando Cristo llegó a mi vida, y todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo notaba. Y yo tenía un hermanito, pero él era mucho más joven que yo, y él es pentecostal también, al igual que la mayoría de ustedes.
Y él pasó por mi ventana, por mi casa un día, él era el que guiaba la guagua de la iglesia, la camioneta, y recogían hermanos por el vecindario para aquella época, para llevarlos al servicio. Entonces él me dijo: Jason, yo lo vi en el gimnasio y me dijo: Jason, yo pasé por tu casa anoche y te toqué la bocina de la camioneta, pero había una lucecita prendida. Y yo le dije: varón, eso es porque estaba con una linterna así leyendo la Biblia en la oscuridad, porque yo tenía esa hambre y todavía la tengo, pero de tiempo en tiempo como que se nos hace pesado en la carne, pero me quería comer la palabra, como decimos los puertorriqueños, leyéndolo. Yo recuerdo leer el milagro de la mujer del flujo de sangre y beberme las lágrimas viendo tanto amor, tanta misericordia, viviendo aquella escena. Y no nos podemos olvidar, mis hermanos, de donde Cristo nos ha sacado. Y no podemos olvidar el primer amor verdaderamente. Tenemos que volver al primer amor. No podemos dejar que los afanes del mundo, ni aun los trabajos, nos quiten esa comunión. Porque verdaderamente, ¿de qué me vale a mí pasar toda una semana preparándome para una exhortación de 35 o 40 minutos si yo no he tenido relación con mi Padre? Él busca mi intimidad. Yo tengo a mi hijo aquí hoy, yo como padre, ustedes que son padre, abuelo, madre, abuela. ¿Cuántas veces nosotros no procuramos la atención de nuestros hijos? Que nos hablen, que nos cuenten sus cosas, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones. Asimismo, nuestro Padre Celestial, Él espera de nosotros. Porque muchas veces llorándole a mi Señor, yo le he dicho: Señor. Y mi hermano, esto lo podemos hablar entre nosotros porque somos pueblo de Dios. A veces pensamos, bueno, la palabra dice que entra a tu aposento, en tu cuarto, y cierra la puerta y órale a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. Pero aquí yo no busco ninguna recompensa. Yo lo que busco es compartirles a ustedes vivencias reales de un cristiano, de alguien que ama a Cristo y que Cristo ha llegado a su vida y que me sacó de un mundo que ustedes ni se imaginan, que yo mismo lo veo y no lo puedo creer. Y yo le he orado a mi Señor y yo le he dicho: Padre Santo, que cuando yo llame a mi hijo por teléfono yo pueda escuchar un te amo, una voz de alegría. Que cuando yo lo busque yo pueda recibir un abrazo, que esté de buen humor. Y Dios me ha complacido más allá de lo que yo le he pedido. Pero así mismo, el Padre quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él. Y ese sí que no nos va a defraudar. Yo como padre he defraudado a mi hijo, mucho lo hemos hecho. Pero nuestro Señor no nos va a defraudar nunca. Yo siempre digo lo mismo, que no me debiera de poner emocional, pero es que es imposible como cristianos no emocionarnos cuando vemos lo que verdaderamente Cristo ha hecho y está haciendo y hará por nosotros. Santo y bendito sea tu nombre. Vamos a pasar a la definición de parábola, en específico las parábolas de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, dame la fortaleza, mi Dios, para llevar esta palabra. Se lo ruego una vez más, mi Señor. Perdónenme. En específico, la definición de parábola, las parábolas de Jesús, no cualquier parábola. La palabra parábola deriva del griego parábole, término que sugiere una composición. Es un relato corto, conformado de historia sencilla, real
o inventada, pero a la misma vez no ficticia, no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Jesús enseñó más de 50 parábolas que se pueden encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y la parábola del sembrador, se encuentra en estos tres evangelios, en los evangelios sinópticos, resaltando y dando a entender la importancia y la gran enseñanza que se encuentra en la misma. Primera pregunta, ¿por qué Jesús hablaba en parábola? Ya vimos lo que es una parábola bíblica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábola? Jesús mismo nos dice que enseñaba en parábolas para que comprendan su mensaje solo aquellos que desean escuchar con corazones dispuestos a recibir la palabra y quieran vivirla. No lo digo yo, lo dice la misma palabra y lo veremos más adelante. Segunda pregunta, ¿por qué estudiar las parábolas? Porque ellas son todas una revelación del tema central, no solo del Nuevo Testamento, son una revelación, son el tema central, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. El anuncio del reino de Dios, Jesús mismo, el Mesías prometido, y las parábolas nos llevan siempre a Él de una manera u otra. Y cada parábola toca solo un punto. Fíjense, cada parábola, toca solo un punto del reino de Dios. Es como llevar en cierta manera un estudio teológico sobre Dios y su reino. Y añado, ¿cómo respondemos a cada parábola? ¿Cómo vamos a responder a cada parábola? Como nos dice el versículo 9, que no lo hemos leído aún, de este mismo pasaje: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense, la parábola va a empezar con la misma expresión y va a terminar con la misma expresión, oír. Referencia al escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga. Antes de pasar a la lectura como tal, procuremos verdaderamente una vez más disponer nuestros corazones, ustedes el de ustedes y yo el mío. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la palabra nunca envejece y siempre, pero siempre trae luz espiritual aplicativa a nuestras vidas. Mi propósito personal en la breve reflexión de esta parábola es que nos hagamos un autoexamen de nuestras vidas a la luz de la misma, reconociendo además de mi propósito, Dios tiene propósitos aún y muchísimo más íntimos para cada uno de nosotros. Este es uno de lo que yo llamo los espejos de la Biblia, donde podemos mirarnos. Usted y yo podemos mirarnos aquí y autoexaminarnos a nosotros mismos y todo aquello que encontremos en nuestras vidas desde ya y nuestros corazones que no van como debieran de ir. Al final del pequeño estudio o reflexión, o a medida que nos hallemos confrontados con la misma, podemos comenzar a presentárselo a Dios en oración, confesando nuestras faltas y reconociendo dónde tenemos que permitirle a Dios que obre en nuestras vidas, confiando que Él obrará conforme a su voluntad, y su voluntad es perfecta, buena y agradable para todos nosotros. Y sobre todo, su voluntad es que Él sea el centro de nuestras vidas, ocupar el primer lugar en nuestros corazones y todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, aún nuestros pensamientos. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Una vez más, demostrándonos que nuestra dependencia y nuestra confianza tienen que estar centrados en Cristo Jesús y que es una verdad obtenible que podemos alcanzar. El guardar, el meditar y perseverar en la palabra de Dios y en sus pensamientos y sus propósitos y su obra redentora para con nuestras vidas. Vamos a pasar al pasaje bíblico donde nos dice, vamos a empezar desde el versículo 3. Dice, Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, fíjense lo que dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y sabemos a través de la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, que Jesús es el que salió a sembrar. Hoy en día ya Cristo ascendió al cielo, así que los que estamos sembrando y los que debemos de sembrar en todo momento somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, el pueblo de Dios. He aquí el sembrador salió a sembrar. Vamos a ver una explicación aquí de la Biblia de estudio del Diario Vivir. Dice, Jesús hablaba por parábolas y a través de las historias que contaba, enseñaba a la gente. Esas historias eran parábolas. La parábola usa escenas conocidas para explicar verdades espirituales. Este método de enseñanza obliga al oyente a pensar y oculta la verdad a quienes son demasiado obstinados o tienen prejuicios para atender la enseñanza que se les da. La mayoría de las parábolas tienen un punto central, por lo cual debemos ser cuidadosos en no ir más allá de lo que Jesús quiso enseñar, y eso es lo que yo procurado cuidarme en esta parábola. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte de la semilla de la palabra de Dios cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos. ¿Otra parte de qué? De la palabra de Dios, porque eso es lo que Jesús estaba sembrando, la palabra de Dios, y lo que nosotros estamos sembrando, la palabra de Dios. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjense que la que cayó entre espinos no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y volvemos otra vez, versículo 9, dice Jesús, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oímos, pero ¿cómo? Escuchamos con nuestros oídos, pero hay una manera más profunda de oír, y esa es con el corazón. Nos es necesaria para captar el sentido espiritual de lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, de las mismas palabras de Jesús. Algunas personas en la multitud de la audiencia que Cristo tenía allí mismo, allí estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos enemigos de Cristo, porque Jesucristo era una amenaza para sus posiciones sociales, para su liderazgo religioso. Bueno, en fin, la gran mayoría no lo aceptó, al contrario, lo rechazaron como el Mesías prometido. Ellos buscaban evidencia en contra de él. Pero en verdad, entre medio de toda aquella multitud había gente que quería aprender y crecer, porque lo estaban escuchando y lo venían siguiendo. Porque como ya les
dije anteriormente, las parábolas de Jesús, y lo dijo Jesús mismo, es para los que le buscan, pero los que le buscan con sinceridad. Aquí yo voy a parar un momento y traer un pensamiento que yo venía asimilando en mi mente sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo sé que en muchos seminarios, muchos pastores lo muestran de esta manera, los 3 años del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Está el primer año, el año de preparación, está el segundo año, el año de popularidad, y está el tercer año, que es el año de pasión, donde ya Cristo comienza a declararle a sus discípulos que Él tiene que ir a Jerusalén y padecer, pero los discípulos no entendían lo que Jesús les decía. Cristo mismo diciéndole que Él tenía que morir y que al tercer día iba a resucitar. Él, acabándole de decir eso, Jacobo y Juan vienen a solicitarle a Él aparte, uno de ellos sentarse a la derecha y otro a la izquierda en ese reino, porque es que verdaderamente ellos no entendían. Pero Dios mismo no le permitía a ellos entender, porque no era el momento indicado. La palabra misma dice que sus ojos estaban vedados para que no pudieran ver. Ahora, una vez vieron a Cristo resucitado y llegó el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, ahí se le abrieron los ojos para el comienzo de la iglesia, en la expansión del evangelio, comenzando de Jerusalén. Luego hemos visto a través de los estudios bíblicos, partiendo de Jerusalén, fueron a Samaria y a Judea. Ahí lo podemos ver a Felipe con el etíope, a Esteban, que ambos fueron diáconos de los que los apóstoles y la iglesia escogieron, y de ahí hasta lo último de la tierra. Pero lo que yo quería meditar, cuando Jesús comenzó su año de popularidad, cumpliendo todas las profecías, sanando a todos los enfermos, libertando a todos los endemoniados, multiplicando los panes y los peces. Ellos, los discípulos, no tenían otra que esperar que el reino de Dios fuese establecido a través de Cristo aquí en la tierra. Y yo digo, bueno, los discípulos se sentirían con el pecho inflado, teniendo a Jesús como maestro personal de ellos, siendo sus discípulos, luego comisionándolos. Pero yo digo, todo iba bien para ellos, los seguían multitudes. Bueno, le seguían tantas multitudes que Jesús le dijo a los discípulos que le tuvieran una barca lista, porque la gente era tanto que lo apretaban y él tenía que predicar desde la barca. Y entonces, en un momento dado, todo eso cesó. Miren, Jesús le dijo a los discípulos en un momento dado, vamos a reconvenir todas las aldeas por donde Él había hecho todos esos milagros, porque aunque Jesús había hecho todos esos milagros de sanidad, liberación de demonios y todo lo que Jesús hizo acompañado del anuncio del reino de los cielos, el mensaje fue el mismo en medio de todos esos milagros. Pero lo principal era el mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mismo mensaje de hoy en día: arrepentíos y convertíos al único y verdadero Dios vivo. Y Jesús le dijo, vamos a reconvenir porque todavía no han creído. Y Jesús lo hizo. Y luego envió a los 70, a los mismos, y les dio potestad para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y ellos viraron para atrás contentísimos por todos los milagros que habían sido hechos a través de ellos. ¿Pero por qué? Porque Jesús los envió, llevaban la autoridad de Jesucristo. Y toda potestad era dada que Jesús tenía, Él se las dio a ellos para que expandieran el reino de los cielos con el mismo mensaje, con las mismas señales, que la palabra le llama milagro en algunos sitios y otros señales. Y vinieron para atrás y Jesús les dijo, bueno, no se alegren porque sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese ministerio fue grandioso, pero lo más lamentable es que aún viendo todos esos milagros y todas esas señales, en un momento dado, los líderes religiosos le pidieron que le dieran señal del cielo. Y ahí Jesús les dijo que ya no había más señal. Ya de ahí en adelante Jesús no hizo más milagros. Otro que cumplir lo que ya había sido profetizado por los profetas y dicho por su boca.
de él mismo, que al tercer día él iba a resucitar. Bueno, toda la multitud le seguía, vuelvo a lo mismo, toda la multitud le seguía, siguiéndolo por lo que él hacía, porque le estaba dando los panes y los peces, y Jesucristo mismo se los dijo. Y en un momento dado Jesucristo comenzó a hablarle de que tomen su cruz y síganme. Lo podemos ver, lo vamos a ver ya mismo, que tomaran su cruz cada uno y le siguieran, y la multitud comenzó a convertirse menos. Luego comenzó a hablarle de que el que comiere de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ahí se fueron todos. Las palabras de Jesús eran tan fuertes que sus oídos no lo soportaban, pero Jesús tenía que decirle las verdades espirituales que les estaba diciendo. Y en ese momento dado, mire, la palabra dice que se fueron todos. Todos se fueron, excepto los 12 discípulos. Y Pedro se los dijo: maestro, todos se han ido. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes, vosotros también se queréis ir? Y Pedro dijo unas palabras muy sabias. Pedro le dijo: maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí es donde muchos echan para atrás cuando comienzan a ver que tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. La palabra dice: el que quiera salvar su vida aquí en esta tierra, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mi nombre, por causa del evangelio, la salvará. Esto no quiere decir que dejamos de vivir con los pies en la tierra, es manteniendo a Cristo en primer lugar en nuestros corazones, como primer lugar y prioridad en nuestras vidas, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras propias vidas. Vamos a seguir adelante. Voy a hacer una pausa aquí, un minutito. Bueno, no, vamos a seguir adelante. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. De la misma manera que comenzó en el versículo 3, oíd. Y en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que escuchemos con el corazón. Vamos a ver la explicación de la parábola que Cristo mismo dio en la palabra, partiendo del versículo 11 en adelante. Y dice así: comenzando en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, fíjense, no eran solamente los 12 discípulos, había otra gente con ellos, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, fíjense, dando a entender que ya estos estaban dentro del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Eso, yo no puedo disertar mucho de eso. Eso es una profecía ya dada en Isaías capítulo 6, versículo 9. Pero ahí podemos ver implícita la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. De que lo que yo puedo interpretar a través de los evangelios es que ya los corazones de muchos de ellos estaban endurecidos y ya ellos estaban predispuestos a no creer en Jesús, hiciese lo que Él hiciese. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Porque miren la importancia de esta parábola, versículo 13. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta parábola, la parábola del sembrador, es la base, es el fundamento para entender todas las demás parábolas. Jesús le dijo: el sembrador es el que siembra la palabra, Jesucristo y nosotros. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Esto es los que reciben la palabra y enseguida viene Satanás y quita la palabra en sus corazones. Esta ni siquiera tuvo una oportunidad de comenzar a germinar. Entonces dice el versículo 16, estos son asimismo, fíjense, asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Por qué? Porque la palabra es reconfortante, tiene promesas preciosas, cielo nuevo, tierra nueva, sanidad, muchas cosas. Al momento las reciben con gozo. Bueno, y muchos de ellos las recibieron con gozo mientras Jesús hizo las sanidades y la liberación de demonios y les multiplicó los panes y los peces, y él mismo se los dijo. Bueno, la estaban recibiendo con gozo, claro que sí, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, no porque nos los hemos buscado nosotros mismos, no por nuestra desobediencia, no porque le hemos contestado mal al jefe, no porque nos portamos mal con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, bueno, porque hemos sido fornicarios o adúlteros, no tienen raíz a sí mismos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, y aquí es donde fallamos muchas veces, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, esta es la importancia del discipulado. Una vez nosotros le llevamos el evangelio a alguien y conocen a Cristo, ya yo prediqué sobre esto en una ocasión, tenemos que advertirle de una vez y por todas que van a venir tribulaciones y aflicciones y persecución por causa de la palabra. Y luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, fíjense, mira a ver si su vida está siendo acaparada por espinos de esta vida, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Miren, mis hermanos, siempre asociamos el terreno donde se siembra la palabra de Dios con personas, con tipos de personas. Pero vamos a recapitularlo un poco. Fíjense, las 4 clases de suelo representan 4 maneras diferentes en que la gente reacciona a la palabra de Dios. Por lo general pensamos que Jesús hablaba de 4 clases distintas de personas, y ciertamente lo da a entender de esa manera, pero él también hablaba, número 1, de diferentes épocas, porque tenemos que traer el contexto histórico donde Cristo está enseñando esta parábola, y la tenemos que traer al contexto histórico donde estamos viviendo nosotros hoy en día, o en general. Pudiese ser, y lo son ciertamente, fases en la vida de cada persona. ¿Cómo estamos dispuestos a recibir el mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida y cómo lo rechazamos en otros? Como cristianos podemos pasar en este tipo de terreno, nos podemos poner áridos, nos podemos poner pedregosos, podemos permitir que los espinos crezcan alrededor de nuestras vidas. Por ejemplo, usted quizás sea receptivo o seamos receptivos a Dios en cuanto a nuestro futuro prometido en la palabra de Dios, o lo que nosotros envisionemos a través de lo que estamos planeando con nuestras vidas, si se da o no se da, pero somos cerrados respecto a cómo usar el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces aceptamos la voluntad de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero muchas veces rechazamos el señorío de Dios en algunas otras áreas de nuestra vida. A lo mejor es como la buena tierra.
En cuanto a las demandas de adoración, tal vez seamos los mejores adoradores. Nos postramos de rodillas, pasamos 15, 20 minutos, media hora en adoración, en alabanza, deleitándonos en la palabra del Señor, y ciertamente lo hacemos. Pero como el recoso respecto a sus demandas de darle a los necesitados, si la palabra dice que ¿cómo le vamos a decirle a un hermano? Mire, yo lo pongo sencillo. ¿Para qué decirle a un hermano? Voy a orar por ti, voy a orar por ti. Si sabemos que está pasando por una necesidad económica. Miren, mis hermanos, usted no tiene que vaciar toda la cuenta del banco, todo lo que tiene que tener en el bolsillo, pero también podemos sacar algo de nuestro dinero y ayudar a esa necesidad física o de dinero que tenga un hermano, una familia en la fe, de dar a los necesitados, porque ciertamente somos llamados a eso también. Debemos procurar siempre ser como la buena tierra en cada aspecto de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Las preocupaciones del mundo, la falsa sensación de seguridad que produce el tener dinero, el deseo por las cosas, todo esto plagaron a los discípulos del primer siglo. Y lo han pasado y lo hemos pasado a través de toda la historia hasta el día de hoy. Las rutinas diarias se nos recargan de cosas, como hablaba nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Angélica el sábado pasado. Una vida llena de búsquedas materiales que nos dejan sordos ante la palabra de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, no es necesidad de ambicionar más de lo que tenemos. Muchas veces procurando obtener el sustento del día de hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habló en Lucas 12 del versículo 22 en adelante, nos advierte sobre el afán y la ansiedad. No lo vamos a leer completo, pero solamente el versículo número 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Mis hermanos, yo me pongo en primer lugar en esa lista. ¿Por qué yo afanarme por el día de mañana si cada día trae su propio afán? Y estos son palabras, una entre muchas, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito a través de su palabra, para que nosotros vivamos una vida en completa dependencia y confianza de Él. Miren, mis hermanos, mejor vivamos dependiendo totalmente de Cristo y confiando totalmente de Cristo a la buena, en obediencia a su palabra, antes que Él nos tenga que corregir y llevarnos a la prueba y a la aflicción, porque Él nos va a probar y nos va a llevar a través de pruebas y aflicciones. ¿Pero para qué? Para purificarnos, para que seamos conformados más y más a la imagen de Él, reflejo de Cristo aquí en la tierra. Vamos a leer un momentito en Lucas, aquí mismo en Marcos, capítulo 10, versículo 17 en adelante. Vamos a leer cuando Jesús le habla al joven rico. Le dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla. Imagínense la escena. Hincada la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué Jesús le dijo ninguno hay bueno sino solo uno, Dios? Porque Jesús le está diciendo a él mismo que Él es Dios. Este joven rico tenía a Dios enfrente de él y no lo reconocía. Le dijo: los mandamientos sabe: no adulteres, no mates. Y sabemos que mirar la mujer ajena o del prójimo y desearla en nuestro corazón, ya estamos adulterando. No mates. Ya sabemos que con solamente aborrecer a nuestro hermano ya somos culpables de homicidio. No hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo, y no mintió, porque si él hubiera mentido, Cristo se lo hubiera dicho. Le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Cristo le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Miren qué oportunidad le estaba dando Cristo a este joven. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Fíjense cómo le dijo, sígueme tomando tu cruz y nosotros tomemos nuestra cruz también cada día. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Una vez más, lo que Cristo le estaba pidiendo a este joven rico era que dependiera de Cristo. De ahí en adelante, que vendiera todo y lo diera a los pobres. Que dependiera de Cristo y que confiara en Cristo. Lo mismo que Jesucristo nos pide hoy en día a cada uno de nosotros. Que dependamos de Él y confiemos en Él, en su obra redentora. En que todo lo que Él ha dicho y ha prometido, Él lo cumplirá. Como ya he exhortado en otras ocasiones anteriores, pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales. Porque el apóstol Pablo escribió y todos nosotros sabemos que es realidad. Porque un día o vamos a morir o Cristo viene. Esto que se ve no permanece. Lo que no se ve es lo que permanece. Cristo nos prometió cielo nuevo y tierra nueva, como ya leímos al principio. Hizo un llamado desde el principio a que pusiéramos la mirada en Cristo, que gran parte de lo que se enseña en esta parábola del sembrador, ¿por qué ocurre en nuestras vidas? Porque quitamos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, de reconocer esto mismo, que nosotros dependemos de Cristo para todo. Encomendémosles a Dios todos nuestros caminos. Eso no los pide la palabra. Fuera de mí nada podéis hacer. Eso lo dijo Cristo. A donde yo voy, muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiera dicho. A donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora, pero me seguiréis. Y así mismo nosotros iremos al Padre. Pongamos nuestra dependencia y nuestra confianza total en el sacrificio de Cristo Jesús. Yo se lo he dicho aquí, yo creo que en todos los programas se los he recordado y yo me lo tengo que recordar a mí mismo. Cristo dijo, la palabra profetizó el advenimiento del Mesías y Cristo irrumpió en la escena poco más de 2000 años atrás y dijo que moriría y murió, y dijo que resucitaría al tercer día y resucitó y ascendió al cielo, y ahí está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hasta que llegue el día de su venida, o sea que partamos con Él. Él nos recibirá en sus moradas celestiales. Siempre yo puedo decirle que nuestras vidas en lo personal es como un terreno. Nosotros somos un terreno y Dios está de continuo trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones, trabajando con nuestras emociones. Está en nosotros. Si ese terreno se pone rocoso, si cae a la orilla del camino y permitimos que Satanás nos robe la palabra por incredulidad, ya habiendo conocido la palabra, podemos venir y pecar de incrédulo. Podemos dejar que Satanás la robe. Podemos dejarnos llevar por los afanes y las ansiedades de esta vida. Muy fácilmente podemos poner nuestra mirada en la riqueza y mucho más aún preocuparnos por el día de mañana. Mas nuestro Señor Jesucristo, como mínimo, de todo lo que yo le he hablado, como mínimo lo que Cristo nos ha pedido es que no nos afanemos por el día de mañana, que cada día trae su propio afán y Cristo cuidará de nosotros.
porque ni una hoja cae de un árbol sin que Cristo lo sepa, ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin que Él lo sepa, y aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, dando a entender que Dios está al tanto de todo. Esto ya lo habíamos hablado también sobre la providencia de Dios, sabiendo que todo obra para bien para aquellos que obran. Todo obra para bien para los que aman al Señor, a los que conforme a su voluntad son llamados. Así que nosotros tenemos que procurar andar en esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no impedir y no permitir que nada de esto interrumpa nuestra intimidad con Dios. Solamente así podemos brillar para Cristo a través de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras iglesias, donde nos movemos, en cada lugar que nuestro Señor Jesucristo nos lleve, siempre prestos a llevar el Evangelio, recordando que uno es el que siembra y todos estamos llamados a sembrar, que otro es el que cosecha, y procurando mirar a nuestros corazones como esta parábola, hacernos un autoexamen cada vez que podamos, hacernos un autoexamen y ver cómo está nuestra vida espiritual. Y como decía nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Angélica, que volvamos al primer amor. Como decía nuestra hermana Jessica Contreras, si ya estamos, como quien dice, dormidos en el pecado, ya no nos afecta, dejamos que se nos pase. O como decía nuestro hermano Andrés Villarroel, olemos a Cristo. Estamos procurando oler a Cristo. Me edifican mis hermanos a través de sus mensajes, créanmelo que sí, y yo sé que edifican la audiencia. Como decía también nuestra hermana Ingrid, que no vivamos de las memorias. Si estamos viviendo de las memorias y las experiencias que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo en el pasado, bueno, nuestro primer amor se ha enfriado, estamos tibios. No, busquemos y utilicemos todos los medios de gracia dados por Dios, la lectura de la palabra sincera, hagamos hábitos de lectura, de oración, volvamos a nuestros devocionales en el hogar, la oración, perseverando en oración en todo momento, procurando agradar a Dios, ayunando y procurando hacerle a Cristo verdaderamente el centro de nuestras vidas. Y con esto terminamos. Autoexaminémonos cada vez que podamos. Cada vez que podamos, aprendamos a autoexaminarnos en este caminar. Y si alguien ha escuchado esta palabra en el día de hoy, sepa usted también que Dios está trabajando en tu vida y no permita que tú vengas a ser reflejo de este joven rico que no estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo por no tomar su cruz y seguirle. Dios le dio la oportunidad más grande de su vida y hoy Cristo te llama con el mismo llamado del reino de los cielos: arrepentidos y convertidos, porque solamente en Él hay vida eterna y perdón de pecado. No va a ser fácil, no va a ser color de rosa, pero te digo algo, sí va a ser glorioso, porque Dios te sorprenderá todos los días de tu vida. Cuando Cristo deja de sorprendernos, ¿saben cuándo es? Mis hermanos que me escuchan, es cuando quitamos la mirada de Cristo. Mientras mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo, Él no hará nada más que sorprendernos día a día con su provisión, con su amor, con su misericordia, con su bondad, con su llenura, con su amor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia orándole, mi Dios. Mi Señor amado, dándole gracias por esta palabra, mi Señor. Yo sé, mi Dios, el primero en reconocer que hay mucho más
en esta palabra que lo que yo he expuesto hoy, mi Señor amado. Pero yo le pido, mi Señor amado, que usted toque los corazones de todos los que están escuchando esta palabra, mi Señor. Lo repito una vez más, en medio de la oración. Marcos capítulo 4, mi Señor amado. Grábelo en nuestros corazones, mi Dios. Llévenos hasta ahí, mi Dios. Cuantas veces sea necesario, mi Dios amado, para ver dónde nosotros estamos parados. Si verdaderamente estamos parados en la roca, en Cristo Jesús, en su palabra, mi Señor, con toda nuestra mirada, toda nuestra fe, todo nuestro corazón, toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia puesta en usted, mi Dios. O estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en lo que el mundo nos pueda ofrecer. Que podamos autoexaminarnos, mi Dios, a ver si nos estamos afanando por cosas pasajeras, mi Señor amado. Muchas veces cosas que ni siquiera tienen importancia, que lo que hacen es robarnos tiempo y aliento de vida a nuestras vidas, mi Señor. Te pedimos perdón, mi Dios amado, una vez más, porque ciertamente todos hemos quitado nuestra mirada de usted en alguna de estas áreas, mi Señor. Ayúdenos, mi Señor, a traerlo cojo de vuelta al camino, mi Señor, para que sea sanado. Y gracias, mi Dios, por su perdón, por su amor y por su misericordia. Y gracias, mi Dios, por habernos dejado saber que usted es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro nombre dado de los hombres bajo esta tierra ni en todo el universo en que podamos ser salvos, que no sea en su nombre, en Jesús de Nazaret, mi Dios. Denos una noche de reposo, en paz, en tranquilidad, sobre todo meditando en su palabra, mi Señor amado, en su misericordia, en sus bondades, mi Dios. Traiga aliento donde traiga que traer el aliento. Sanidad, mi Dios amado, a mis hermanos que están orando por sanidad. Por todas sus necesidades, mi Señor amado. Sabiendo que usted ha de proveer, mi Señor. Nosotros reímos con los que ríen, pero también sabemos llorar con los que lloran, mi Señor amado. Esta vida está llena de aflicciones, mi Dios. Causa, mi Dios, del pecado con el que estamos plagados, la humanidad, mi Señor. Enfermedades, dolencias, problemas mentales, emocionales, psicológicos, mi Señor amado. Ponga su mano, mi Señor amado. Enséñenos a doblar rodillas, mi Dios, y derramar nuestros corazones ante usted, mi Señor. Oh, te adoramos, mi Señor. Que podamos entender, mi Dios, que donde mejor estamos es postrado a sus pies, mi Señor amado. Gracias por su palabra. Gracias por cada hermano que nos ha acompañado en esta noche. Pero sobre todo, mi Señor, gracias a usted mismo, mi Dios, y por su obra en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, mi Señor amado, y amén. Hasta aquí mi exhortación de hoy, mis hermanos. Y como siempre les digo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Que el Señor les bendiga. Sacudido por la vida.
En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.